Bienvenidos a una nueva webinar de Cubice. En este caso vamos a ver qué es eso del Cloud Networking. Para ello, Jesús y Diego nos van a ayudar a entender un poquito más esta tecnología. Jesús, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Sánchez. En primer lugar, gracias por invitarme, Juan. Hoy estaré junto a mis colegas de Cubice explicándoles qué es el Cloud Networking y nada, vamos a ello. Gracias, Jesús. Bueno, yo soy Diego, soy técnico de tecnologías cloud en Cubice Innova y vamos a ver qué es esto del cloud networking y la tecnología de Cisco Meraki. Juan. Jesús, ¿nos podrías enseñar cómo gestionar una infraestructura a través de la plataforma cloud como la vuestra? Claro que sí, vamos a ello. Bien, pues el Cloud Networking es el networking en la nube, la capacidad de gestionar tu infraestructura de red desde un mismo punto de control. Para ello, mis amigos de Cubice me han invitado a enseñaros cómo funciona nuestro dashboard, ¿no? Con lo cual, querría daros la bienvenida a él. Esta es la pinta que tiene nuestra base instalada a nivel mundial. Como curiosidad, tenemos actualmente cerca de 3 millones de redes ya dadas de alta de clientes. Y veréis por aquí un montón de puntos verdes, es donde están situadas. Como curiosidad, las redes o los puntos verdes que están en medio de océanos, mares, suelen ser o islas chiquititas, que muchos desconocemos, o barcos que tienen instalado un gateway y una red de Meraki sobre él. Para enseñaros cómo funciona nuestra red, voy a irme a mi red de San Francisco, a nuestra base instalada en San Francisco, y voy a enseñaros cómo funciona el dashboard. A bote pronto veréis que una de nuestras señales de identidad, ¿no?, es la simplicidad y hacer todo más fácil de ver, más fácil de gestionar. Por ello, empezaré diciéndoos cómo funciona un poco la leyenda. Habéis visto que todo tiene mucho colorín en nuestro dashboard. Hay 3 colores principales, 4 realmente, si incluimos el gris. El gris sería para dispositivos que no están funcionando, el verde sería para dispositivos que están funcionando sin ningún problema, el amarillo naranja, según quien lo vea, sería para dispositivos que se ha identificado que sería necesario realizar alguna revisión de la configuración, y los dispositivos rojos son los que están inactivos porque hay que hacer un troubleshooting. Al final, Meraki es un full stack de dispositivos, ¿no? El objetivo primigenio de Cisco Meraki es dar una solución de networking en cloud gestionable desde un mismo punto de control que dé solución, valga la redundancia, a vicisitudes referentes al wireless, al switching, a la seguridad y al SD-WAN, a la gestión de endpoints, las cámaras, por medio de nuestras cámaras inteligentes, y todo aprovechando los datos, ¿no? El nuevo oro del siglo XXI, que son los datos, ¿no? Por medio de una API abierta que se puede explotar para practicar integraciones y dotar al cliente final de soluciones mucho más personalizadas en lo que se refiere al enfoque que éstas tienen hacia el negocio del día a día. Meraki es especialmente interesante para entornos distribuidos, como ha indicado Juan anteriormente. Nosotros tenemos redes a lo largo y ancho de todo el mundo, como habéis visto, y todas son gestionables a través del mismo dashboard. Prueba de ello es que si me voy a clientes, tendría una visión de todos los dispositivos que hay en cada red. Como ahora mismo estoy en San Francisco, me sacan los dispositivos de San Francisco, ¿vale? El dashboard de Meraki te provee una visibilidad y un control muy granular, dado tal que por aquí podemos tener, si desplegamos esto, el consumo que están practicando determinadas aplicaciones de nuestro propio ancho de banda, pudiendo ejecutar inmediatamente acción sobre ello. Por ejemplo, aquí vemos que un servidor no identificado está practicando una serie de movimientos en la red que están produciendo 1,28 terabytes. En este caso una práctica que están haciendo aposta nuestros ingenieros para probar la red. En caso de que quisiéramos efectuar alguna acción sobre ello, simplemente sería clicar en el dispositivo y dotarle de un threshold de consumo máximo de la red. Aquí a la izquierda, a vuestra izquierda,
aparecen una serie de soluciones que están en nuestro portfolio. En este caso aparecen todas porque nosotros tenemos desplegadas todas en nuestra sede de San Francisco, ¿no? En el caso de que solo tuvierais switches o wireless, aparecería solo wireless. Como es un entorno demo, os vamos a ir enseñando una por una. Que al final, Jesús, esto lo que hace también es simplificar aún más esa gestión, ¿no? Para no tener menús y opciones mezcladas de unas tecnologías u otras. Al final se queda justo las opciones o configuraciones necesarias para wireless, las opciones o configuraciones necesarias para switching, y lo mismo con los firewalls. Que al final esto es lo que diferencia, digamos, los dispositivos de Meraki de los dispositivos tradicionales, digamos, es que la configuración, lo que es el firmware que tienen interno, no es configurable desde el propio dispositivo. Es decir, toda esta configuración reside en la nube. El dispositivo automáticamente, lo que permite el Zero Touch Provisioning, que luego seguro que nos comenta Jesús, el dispositivo, según lo conectamos a la red, bien sea por DHCP o porque le configuremos los parámetros de red necesarios para que obtenga salida al cloud, una vez que se conecta, el equipo establece una VPN contra el cloud y de ahí se descarga la configuración que el cloud le provee porque sabe el número de serie de ese equipo, ¿vale? Es como se autentica el equipo contra el cloud, es por el número de serie que previamente hemos introducido en el dashboard que nos está enseñando Jesús. A partir de ahí, descarga la última configuración disponible y se pone al día. Si todo está ok, nos pone verde, si no, naranja y si no, rojo. El MX es un UTM, que es un firewall y una solución de SD-WAN en una misma caja. Como veis, nuestros MX tienen dos interfaces WAN que no tienen por qué ser del mismo operador, pueden ser de distintos operadores y se podría gestionar del mismo modo el tráfico. Y de primeras, nuestra solución lo que hace es monitorizar y controlar cuál es el uso de esas WANs y la salud de las mismas. ¿Sí? A mí me gusta mucho enseñarla siempre, ¿Sí? porque al final le va a dar al usuario final, ¿vale? Que puede ser una persona con conocimientos muy avanzados o no tanto, la posibilidad de ver si tiene un problema en sus conexiones a Internet de una forma muy sencilla. No hace falta ser técnico para ver que el tráfico que estamos consumiendo en tiempo real, y así como si bajas un poquito más en la parte de la latencia y la pérdida de paquetes, ¿vale? Son dos valores que claramente en la latencia tenemos que ver que más o menos es estable siempre en la que tengamos, dependiendo de nuestra conexión, ¿vale? Si es fibra óptica o es ADSL o 4G o la que sea, será la propia de dicha tecnología, pero la pérdida de paquetes, por ejemplo, es algo que es muy representativo y que nos puede ayudar a la hora de darle una incidencia a nuestro operador o ver qué está pasando en nuestra red, ¿no? Hablabas antes, Jesús, de que el dato es oro y no es como normalmente se entiende el dato, pero para un departamento de IT este dato sí que es oro porque le permite a la hora de gestionar una incidencia o hacer un troubleshooting saber si el problema es de su red o es de la red del operador. Y de esta manera tienes la capacidad de monitorizar o de vigilar si realmente te está llegando conectividad, que como todos sabemos es clave para que nuestra red interna funcione. Vamos a ver cómo sería configurar una VPN con un MX. Entonces, si en el mismo habéis visto qué fácil ha sido irnos a donde hacemos las VPNs, al menú de creación de VPNs, en el mismo menú de seguridad y SD-WAN, sería simplemente darle a Site-to-Site VPN y ya nos vamos a este menú. Dicho lo cual, actualmente estamos en una configuración en Hub, ¿vale? Este MX sobre el cual estamos operando está en Hub. Para partir un poquitín de base, la Site-to-Site VPN serían túneles o conexiones seguras que se establecen entre dispositivos que tenemos en nuestra organización. En este caso, nos solemos aplicarlo para interconectar sedes, ¿vale? Diferentes sedes. Lo que comentaba Jesús arriba del hub y el spoke y demás, son las dos formas, digamos, que tenemos de hacer estas conexiones, ¿no? Siempre tenemos que tener un hub, que es, digamos, el centro de la estrella que va a recibir todas las conexiones adyacentes de todas nuestras delegaciones, y ahí tenemos ya dos formas de configurar las delegaciones. O bien las ponemos también en modo estrella, lo que haría que todas las sedes levantasen VPNs contra todas las sedes, o en modo spoke, lo que haría que una sucursal, una delegación, levantase un túnel solo contra el hub
el centro de la estrella, ¿vale? La central. Luego, cuando escogemos esa opción de Spoke, también podemos escoger que el tráfico de Internet de esa sede vaya y navegue solo por nuestra sede central, donde tenemos totalizadas nuestras políticas de seguridad, hacia dónde se puede navegar, filtrado de contenidos y ahí donde no. O podemos escoger que, por optimizar la velocidad de Internet en nuestras sedes, porque tengamos una mala conexión o lo que sea, pues podamos establecer la salida de Internet por cada una de las sedes y especificar en esos MX correspondientes a cada una de esas sucursales las políticas que queramos. Bien, pues en la pestaña de Traffic Shaping podremos controlar por dónde sale el tráfico, por qué WAN dada de alta sobre nuestro mismo MX sale el tráfico de distintas de nuestra red, básicamente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos puesto que por esta WAN salga todo el tráfico de voz, etcétera, etcétera, y todas las actualizaciones de virus, que se ve que este es el MX que gestiona todas las actualizaciones, salgan por la segunda WAN. Al final, esto nos da juego cuando tenemos realmente varias WANs, ¿vale? Que no es necesario para desplegar una solución de AutoVPN tener varias WAN, sí es recomendable porque nos va a dar redundancia y le vamos a sacar todo el jugo a esta parte de las políticas del SD-WAN, ¿no? Que lo que nos permite es, al final, escoger no solo las reglas de traffic shaping que está comentando Jesús de priorizar el tráfico, sino también establecer un mínimo de calidad de servicio que le vamos a pedir a nuestra WAN para sacar un tráfico o no por una WAN u otra, ¿vale? Si quisiéramos controlar un poco o pegar un vistazo más rápido, ¿no? Quizás a cuál es el estatus de nuestras VPNs o de las VPNs que gestiona este dispositivo en concreto, tenemos aquí la pestaña de visión de esto, que sería el VPN status. Aquí tendremos visión de todas las VPNs que está gestionando y hacia dónde las está gestionando nuestro MX, y si hubiera cualquier tipo de problema o quisiéramos datos, por ejemplo, del concentrador de wireless que está usando el equipo de ingeniería en Londres, sería tan fácil como venirnos aquí y ver cómo está funcionando, cuál es el uso, la latencia, etcétera, etcétera. Sí, la política de capa 7 es establecer políticas de ciberseguridad, es decir, restricciones de ciberseguridad aplicadas directamente a aplicaciones, en la capa de aplicación, aplicaciones o a páginas web en concreto. Es decir, si nos quisiéramos ir a gaming, porque hemos visto que la gente está jugando a videojuegos en nuestra red y nos está consumiendo mucho ancho de banda. Y por ejemplo, Blizzard, para que no jueguen a juegos de rol, sería tan fácil como establecer una política aquí y automáticamente el tráfico que apunta contra Blizzard se restringiría. Al final esto, perdona Jesús, surge por la necesidad de que los servidores se están pluralizando mucho, todo es cloud y prácticamente es imposible saber todos los DNS que puede utilizar un servicio como Blizzard o sus IPs para bloquearlo a nivel de reglas de capa 3. Entonces, el firewall lo que hace es analizar las capas más superiores de la pila OSI para detectar efectivamente qué servicio es el que está utilizando, Blizzard, Facebook, etcétera, ¿no? Todo esto, que parece muy estelar y muy granular y quizás en un momento dado no tengamos la necesidad de tener desplegados todo este tipo de soluciones, sería controlable en el caso de tener la licencia que hemos indicado anteriormente, la Advanced Security, te daría acceso al Security Center, del modo que podrías ver directamente los eventos que está gestionando el firewall, ¿no? En este caso, pues mira, están haciendo una simulación y el pasado viernes pues hubo 112 ataques a nuestra red de San Francisco, y sería tan fácil identificarlos como venir aquí y aquí tendrían los ataques que hemos recibido, ¿no? Establecer el número de veces que ocurrieron, etcétera, etcétera. Se podría, en el caso de que fuera un ataque, una amenaza que ha sido identificado por el MX, que no es amenaza y se está produciendo, podríamos pasarlo automáticamente a una whitelist, a una lista blanca, para que a partir de ahora no se identificara eso como ese tráfico
como uno malicioso y se dejara pasar, pero en un golpe de vistazo sería fácil ver cómo está reaccionando el MX ante posibles amenazas que atacan nuestra red. Bueno, aquí esto que nos está enseñando Jesús, que es la vista, digamos, general que hemos visto antes con el MX, que es el panel de configuración de ese switch en concreto, pues ahí vemos de una forma muy gráfica todos los puertos que tiene, cuáles están conectados, cuáles no están conectados, y por código de colores, como bien comentó al principio Jesús, muy sencillo, podemos ver que esos puertos, bueno, yo porque me sé los colores, ¿vale? Pero esos puertos están todos negociando a 10G o a gigabit en el caso de que el switch fuera gigabit. En el caso de que tuviésemos una velocidad menor, como sea un 100, un 10, o que estemos teniendo problemas, directamente en el puerto nos mostraría colores diferentes. En el caso de un 100, porque pongamos que sea un sensor de huella de fichaje o lo que sea que va a 100 megas, le tendríamos en un verde más oscuro. Y un error en el puerto por errores CRC o por errores de colisiones en ese puerto, porque tengamos un hub detrás o lo que sea, nos lo marcaría con un rojo, incluso podría llegar a bloquearnos ese puerto para que no nos manchase la red, ¿vale? Además, también podemos ver, en el caso de los switches PoE, un rayito que nos indica que ese puerto, además de estar dando servicio, está alimentando, ya sea un access point, un teléfono o lo que sea, un interfono. ¿Vale? Y un poco veis que la estructura es exactamente igual que la que veíamos en el MX, o sea, tiene una estructura transversal en todas las soluciones, ¿no? Como tenemos a la izquierda sus direccionamientos IPs, ubicación, nombre, modelo, su vista propia, evidentemente este es un switch, antes hemos visto un firewall y si vemos un punto de acceso pues no vamos a ver nada porque no tiene nada que mostrar, y arriba tenemos pues las herramientas propias también, ¿no? Como veis aquí en nuestro dashboard de clientes, aparecen todos los clientes que están dados de alta bajo nuestra red. Si nos fuéramos a este puerto en concreto, nos iríamos directamente al tráfico que está gestionando ese puerto dentro del switch, ¿vale? Si quisiéramos ver, aquí tendremos toda la información relativa a ese puerto en concreto, y si quisiéramos ver en qué lugar de la topología lógica de la red está situado este switch, sería tan fácil como irnos a topología y nos llevaría a la ubicación lógica del dispositivo dentro de toda nuestra red. Como veis, para redes excesivamente, totalmente grandes, como es la que tenemos en el caso de San Francisco, de nuestra red corporativa en San Francisco, es muy fácil de identificar dónde está el dispositivo. En lo que se refiere a switching, como hemos visto, todo está pensado para hacer el manejo de los switches, que ya de por sí no es algo excesivamente atractivo ni excesivamente fácil, un poco más sencillo, y tendríamos, si nos fuéramos a nuestro listado de puertos, todos los puertos que están dados de alta en nuestra red. Al final esto de los switch ports con Meraki lo que nos hace es una gran ventaja a la hora de poder gestionarlos todos desde el cloud, es poder tener un stack virtual de alguna manera, ¿no? Cuando antes necesitábamos unir los switches, que los switches fueran stackables y poner sus cables de stack y demás para poder gestionar todos los puertos a la vez o gestionar todo como un único switch, aquí Meraki nos facilita mucho la vida en este sentido, porque todos los puertos de todos los switches que tengamos en la red, estén o no estacados, son configurables pues simplemente marcando esos checkbox que vemos ahí, y que nos permitiría incluso taguear esos puertos, como pues poner que un puerto corresponde a voz, un puerto corresponde a datos, lo que sea, para aplicar ahí políticas en función de esto, ¿no? El gestionar una red en el cual la calidad de servicio esté garantizada es más fácil con Cisco Meraki, por medio de herramientas como esta que os estoy enseñando, por medio del cual puedes ver por qué puerto te sale cada tráfico, etcétera, etcétera, con un golpe de vistazo y configurarlo de una manera simple y escalable. Adicionalmente, se podrían establecer políticas que aludan a puertos o a tráfico que gestiona cada puerto de una forma muy sencilla también, por medio del radius o por medio de configuraciones manuales, como estamos viendo aquí,
o incluso se podría establecer, en el caso de que fuera necesario, un horario de trabajo a los puertos del switch. Como vemos aquí, tienen dado de alto una configuración que lo llaman Energy Saving, relativa al ahorro de energía, pues para que si no hay nadie que esté utilizando esa red en un momento dado, pues automáticamente el puerto deje de gestionar tráfico, es decir, se apague y no consuma tampoco energía. Aquí me parece interesante, por un poco explicar un poquitín qué es esto que has comentado, que es la capacidad que tienen los switches de hablar con un servidor Radius, que pueda ser un dominio de Microsoft típico, o un Radius en Linux, lo que sea, que nos permite dar una autenticación al dispositivo que estamos conectando, ¿vale? Mediante el protocolo 802.1x. Esto nos va a hacer que si un PC que no es corporativo se conecta a un puerto de nuestro switch, no le va a dar acceso o, si queremos, mediante el Hybrid Policy, le vamos a dar acceso a una VLAN Guest. ¿Vale? Y automáticamente, sin hacer nada en ese puerto, con esta funcionalidad conseguimos que un mismo puerto nos dé acceso a la red corporativa si es que somos o tenemos un equipo corporativo o somos un usuario corporativo mediante la autenticación contra el Active Directory o que nos dé un VLAN de invitados si es que así tiene que ser. El hacer el chequeo de cables sería tan fácil como venirnos a un puerto del switch y aquí en la herramienta de chequear el cable, clicar en el test y automáticamente te diría cuál es el estatus del cable del puerto. Abajo es donde se hace la mención que he comentado antes de los errores CRC, las colisiones y demás, que aquí vemos que en este caso pues, no tiene ningún problema. Y ahí arriba pues tiene la parte nos está mostrando que el puerto 13 está negociando a 1 giga, que tiene una longitud aproximada, más o menos 3 metros, ¿vale? No, esto no es muy vinculante, de unos 62 metros y que todos los pares están correctamente. Por ahí ya nos ayuda un poco a orientar el troubleshooting hacia que el cable por lo menos parece que no es el problema. Y una sala que contigua esa. Lo que hicimos es seleccionar la mejor tecnología que nos pareció hasta el momento para dar un salto de calidad que sea referente a nivel europeo. La verdad es que estamos muy contentos porque desde el primer momento tanto Euroliga como nosotros pues vieron que funcionaba y estaba prestando servicios tanto en el presente como a futuro de lo que realmente se puede dar un salto de calidad, tanto experiencia a nivel de eventos como al usuario en sí. Lo que queremos es ser un equipo puntero en diferentes aspectos y a nivel tecnológico pues bueno, queríamos ser también un referente, ¿no? que se hable de nosotros. El pabellón deportivo del Bues Arena se ha convertido en el pabellón más grande de España en implementar esta tecnología con Wi-Fi 100% conectado y de alta velocidad, lo que nos genera muchas posibilidades tanto en eventos deportivos como otro tipo de eventos. Gracias a la tecnología que hemos implementado de Cisco Meraki, somos capaces de gestionar casi 20.000 dispositivos a la vez de forma simultánea y sin ningún tipo de problema. No pretendíamos simplemente dar Wi-Fi abierto a la gente, sino mejorar la experiencia de usuario, sorprender en cada partido y que no simplemente vengan a un partido de básquet, sino que tengan algo nuevo cada día o cada temporada y con ello enriquecer la experiencia que tienen los abonados. En entornos en los cuales se tienen que gestionar desde un mismo punto de control un parque grande, Cisco Meraki encaja muy bien, como fue el caso del Bues Arena, un entorno de alta densidad en el cual pues, en una fecha tan concreta como era la final de la Euroliga de 2019 en Vitoria, era muy importante que la solución funcionara bien, porque encima se hicieron cosas muy chulas explotando la API para generar consumos adicionales dentro del establecimiento. Por sí, aquí todos los APs que tenemos instalados en nuestra oficina. Como he comentado al principio del todo, tendremos aquí una visión de los APs que están en producción sin ningún problema, unos que están dando problemas y otros que ya directamente han perdido conectividad y habría que practicar troubleshooting. El mapa de calor de por dónde se está moviendo el tráfico de usuarios dentro del establecimiento. Como vemos,
o hemos visto ya en el apartado de switching y de SD-WAN, Meraki te permite cargar un mapa físico de tu establecimiento, de tu oficina, de tu establecimiento, de donde tú trabajas, para ubicar físicamente, de forma inteligente, los dispositivos que tienes instalados. Como vemos, aquí tenemos un montón de antenas y lo que harían las antenas es, por medio del beacon Bluetooth que tienen los nuevos APs o por medio de la identificación de las antenas Wi-Fi, ver por dónde se está moviendo el tráfico. Entonces, en lo que se refiere a la gestión de los distintos SSIDs que tienes instalados o que tienes dados de alta sobre tu red, pues sería tan fácil como venirnos aquí a SSIDs Control y ya tendrías acceso, una visión clara de cuáles son los estatus de configuración de los distintos SSIDs que tienes. Por ejemplo, si en un momento dado quisiéramos quitar la red guest, sería tan fácil como darle a disable. Sería tan fácil como seleccionar aquí el SSID sobre el cual se quiere practicar la configuración. Pongamos que es la red guest. Y podríamos cambiar la key, la PSK key. La capacidad que tendría la antena para utilizarla, por ejemplo, un teletrabajador, podríamos configurarle un SSID en su casa que tuviera acceso a la red corporativa a través de la VPN directamente solo con una antena. Lo que nos va a permitir es, por ejemplo, que una red de invitado, si nuestro horario de la oficina es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues no tenerla habilitada por la noche que permita que, por ejemplo, un vecino pues esté tirando de nuestro wifi sin sentido, ¿no? Por aparte de las políticas que podemos aplicar al cliente, tendríamos estas opciones que nos permiten aplicar un horario a una determinada SSID, ¿no? Ahí tendríamos, igual que ha enseñado antes Jesús en los switches, la posibilidad de limitar el tiempo de acceso. Es la parte donde podemos establecer los perfiles de configuración de nuestra radio ya más un poco a nivel más técnico, del punto de vista de los canales, para la organización de nuestros canales, tanto en 5 como en 2,4 GHz, posibilidad de utilizar o no canales de FS y un poquito saber o configurar un poquito más de tuning, que es una parte que fue clave en el éxito en el Bues Arena, de tunear bien todos estos ajustes, ¿no? Aquí, pues en el dashboard de Jesús vemos que tienen varios perfiles, ¿no?, creados en función del SSID también que quieren publicar y en función de la antena y dónde está ubicada, ¿no? Eso es, al final el MDM es un agente que se instala en un dispositivo final, ya puede ser, como ha dicho Diego, de iOS, de Apple, un iPad o un Mac o un Microsoft, sería cualquier tipo de dispositivo final y sería gestionable desde aquí. Como vemos en el dashboard, tendríamos una visión de todos los dispositivos que están aquí, que están dados de alta con un agente de MDM. En el caso de que viéramos que alguno está consumiendo un tráfico excesivo o incluso que está infringiendo alguna de las normas que les hemos puesto, ya sea de geolocalización, de acceso a aplicaciones o de acceso a páginas web que no están permitidos, nos llegaría una notificación o directamente se le bloquearía el tráfico que apuntara ahí. Esto, la potencia fundamental es que si tenemos una red distribuida y muy grande de dispositivos, pues podremos aplicar políticas, podremos instalar una aplicación en toda una red de dispositivos con un simple clic. Eso es, el encaje de la licencia de MDM es principalmente para gestionar dispositivos corporativos que se pretende que sean usados o utilizados para unos outcomes enfocados a un uso en concreto. Véase colegios, véase dispositivos, como digo, corporativos de empresas de negocio, etcétera, etcétera. Lo importante del System Manager es que desde forma centralizada vemos todos los dispositivos que están en nuestra organización y vemos de un simple vistazo toda la información que a nosotros como administradores nos interesa o nos resulta vinculantes. Los podemos taguear, tenemos el nombre del dispositivo, cuál es el fabricante del dispositivo,
cuánto se está utilizando de disco duro. Al final tienes toda la información. Incluso si entramos dentro del dispositivo, Jesús, pues podremos ver hasta su ubicación física y además podríamos incluso acceder al propio dispositivo. Sí, al final, lo que nos va a permitir el MDM es tener un control de nuestros dispositivos, poderles desplegar aplicaciones y gestionar y tener presente qué tal de salud están en cuanto a memoria, batería, si tienen o no antivirus instalado y un poco que se acojan a nuestras políticas de seguridad, ¿no? Ahí veíamos en la lista de dispositivos totales, veíamos que había casi todos de Apple, ¿vale? Pero bueno, eso es porque Cisco y Apple están un poco enamorados, pero en realidad es compatible con PC, es compatible con Apple, con Android, tenemos ahí polivalencia con Chromebook también. En el apartado de cámaras, como veis, la infografía sigue siendo la misma: roja malo, naranja hay que hacer troubleshooting y verde está bien, 7 apagadas, ¿vale? Entonces, esta es nuestra red de cámaras desplegadas. Si nos vamos a la que tenemos en la quinta planta de nuestra oficina de San Francisco, os voy a enseñar la que tiene ojo de pez. Pues aquí veríamos la vista de ojo de pez de la cámara. Podríamos establecer, bueno, a modo de curiosidad, veis que son puntos negros estos, que están tapados. Están tapados digitalmente por el tema del GDPR, ¿vale? Como son puntos que apuntan contra el exterior para evitar grabar a personas que no han dado su consentimiento. Esta es la ojo de pez, pero se puede cambiar la vista a una en la cual podamos hacer un zoom y un movimiento digital. Si hubiera personas por aquí moviéndose, ahora es muy pronto en San Francisco, pero si hubiera alguien moviéndose por aquí, se le vería igualmente, ¿vale? También se pueden hacer motion search, es decir, si seleccionamos un área en concreto de la oficina, que está en la oficina, en el caso de que hubiera alguien, estableceríamos un rango de tiempo para el cual nos identificaría el cambio de movimiento de objetos que ha habido en ese frame en concreto durante ese rango de tiempo que pongamos. Actualmente no ha habido ninguno porque la gente no está trabajando en la oficina de San Francisco, pero en el caso de que hubiera, la cámara sería incluso capaz de discernir entre movimiento de objetos y de personas. En lo que se refiere a analíticas, la cámara también identifica, como digo, las entradas en los objetos y también las zonas calientes. Vemos distintos conteos de personas que ha habido a lo largo de estos días y las zonas por las cuales pues, se han solido mover. Muros de vídeos digitales, es decir, cuando tengamos varias cámaras de Cisco Meraki instaladas en nuestro establecimiento, pues podríamos hacer un video wall digital editable en cualquier momento, que por ejemplo si quisiéramos controlar en este caso la room, la habitación de bifis, porque hemos detectado que hay un movimiento raro, pues se pondrían actualmente aquí, inmediatamente aquí, y se podría editar en cualquier momento. Bien, pues a continuación vamos a enseñaros nuestro último producto que hemos sacado al mercado y no es otro que una serie de sensores, 3 sensores en concreto, que detectarán temperatura, humedad, fuga de humedad, fuga de aguas y apertura y cierre de puertas. Bien, si nos fuéramos a la pestaña de todos los sensores que tenemos desplegados, aquí tenemos todos los sensores. Si, por ejemplo, quisiéramos filtrar por los de temperatura, sería tan fácil como poner temperatura aquí. Y, por ejemplo, vamos a meternos en el que tenemos instalado en nuestra cafetería. Automáticamente te facilitaría toda la telemetría relativa a este sensor, ¿no? El sensor se puede configurar tanto en Fahrenheit como en grados Celsius y este te daría toda la información relativa a este environment.
sería tan fácil como poner el nombre de la alerta o de la condición de la cual queremos recibir la alerta, y una vez tengamos desplegados los sensores, pues automáticamente podríamos empezar a desplegar las alertas, las condiciones para las cuales nos envíen las alertas. Por ejemplo, pongamos que tenemos un sensor de temperatura y por debajo de 10 grados es una condición que afecta a nuestro CPD, pongamos, y necesitaremos recibir una alerta. O pongamos que queremos recibir una alerta cuando la puerta se abra. O pongamos que cuando se identifique una humedad por debajo del 20% nos llegue una alerta. Pues podríamos gestionarla o crear las alertas de este modo, las condiciones de este modo, y que nos llegaran las alertas por email o por SMS. No se registran directamente contra el dashboard, tienen que ir a través de un gateway. El gateway puede ser una cámara de segunda generación, como por ejemplo la MV12, o un dispositivo de Wi-Fi 6 de Cisco Meraki. ¿Por qué es esto? Porque los dispositivos de IoT, los sensores, se dan por medio de un beacon. Y estos dispositivos de Wi-Fi 6 o de las cámaras de segunda generación tienen el beacon Bluetooth optimizado, de modo que se pueden hablar para luego esos gateways volcar los datos del sensor contra el dashboard y facilitar la gestión de los mismos. Por medio de Meraki Insight se podría monitorizar el uso, la latencia y el scoring de rendimiento que tienen determinadas aplicaciones web que gestionan nuestra red. Por ejemplo, en el caso de nuestra red de San Francisco, el Salesforce tiene este rendimiento y este scoring de rendimiento, perdón, y este total de uso con la latencia que produce esta telemetría. Al final, Meraki Insight lo que va a hacer es traducirnos la información que nos pueden estar pasando nuestros usuarios de un mal funcionamiento del servicio Salesforce, en este caso, de Google Drive, del servicio que tengamos, que no sabemos de dónde viene ese problema, y gracias a, pues como hemos comentado antes, que el firewall nos ayudaba con el tema de los uplinks de los operadores, Insight nos ayuda a hacer un poco más de troubleshooting de la parte de las aplicaciones. Por esta naturaleza, Insights requiere no solo de la licencia propia, sino de que va instalado en el MX también, ¿vale? Para tener toda esta información de latencias y demás. Adicionalmente, Meraki Insight no solo gestiona o no solo da información de las aplicaciones web, sino también del estado de las WANs y de cómo tu red está gestionando todo el tráfico de voz IP. Serían a través de estos dashboards que vemos aquí. Este sería el de las WANs, el de las redes del operador, y este sería el de la voz IP, que en caso de que hubiera un problema con el servicio, tú tendrías fácilmente cómo identificar dónde está el problema y para saber cómo empezar a solucionarlo, atajarlo. Bueno, esperamos que después de esta intervención y de esta demostración tengáis un poquito más claro qué es la tecnología de Cisco. No obstante, si tenéis cualquier duda, estaremos encantados de haceros a cada uno de vosotros una presentación personalizada con lo que más os interese. Os podéis imaginar que quedan muchas más cosas que no os hemos podido contar porque el tiempo era muy reducido. Bien, asimismo, si queréis probar los dispositivos, tanto el equipo de QIC como el de Cisco Meraki, estaremos encantados de facilitaros unos dispositivos para que podáis trastear de primera mano la solución. Tanto probarlos o alguna duda técnica que se ajuste o cómo podemos ajustarlo a vuestra casuística, pues ahí está Juan o yo o Jesús para resolver esas dudas. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias y Gracias. hasta el próximo. Hasta luego. Venga, hasta luego.